Muy buenas tardes, estamos con Susana Erostegui, ella es directora nacional de la Fundación UNITAS Bolivia. Susana, gracias por acceder a esta entrevista. Coméntenos, por favor, cuál es la evolución que desde su institución han venido investigando, haciendo seguimiento a través del monitoreo nacional que tiene acerca de los derechos ciudadanos en Bolivia. Bueno, la evaluación nos muestra que tenemos desafíos muy importantes referidos a la institucionalidad democrática y también al ejercicio de libertades fundamentales. Tenemos la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil como actores por derecho propio en el desarrollo, en la defensa de la democracia, en el ejercicio de derechos y por tanto el observatorio ha ido identificando que más de 700 vulneraciones se han dado en términos de libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de reunión pacífica, por ejemplo, en el uso excesivo de la fuerza policial, pero también vemos que desde una mirada más amplia es posible identificar debilidades del propio Estado. Hablamos de la falta de independencia de poderes, hablamos también de un impedimento en muchos casos a la información pública, hablamos de corrupción, de cuestiones que están afectando al bienestar de la población boliviana. Por tanto, en general necesitamos fortalecer la institucionalidad del Estado en todas sus instancias y necesitamos también crear y garantizar mecanismos para la participación social. Uno de los temas más álgidos es el tema de justicia. Justicia es uno de los temas que la mayoría de la población, incluso con un estudio de percepción que hemos hecho hace poco a nivel nacional, demuestra que no hay credibilidad en el sistema de justicia, porque hay relación directa con lo que cada persona vive, algún familiar, algún conocido, han quedado entrampados en el sistema de justicia porque ahí hay una evidente corrupción, se ha funcionalizado el propio sistema de justicia al poder ejecutivo en muchos casos, bueno, hay manejo político y además no se respeta el debido proceso. Entonces tampoco está encontrando la población respuesta a sus demandas de justicia, hay incluso incumplimiento de las normas y en general podríamos decir que la propia Constitución Política del Estado, que manifiesta claramente todos los derechos, deberes, obligaciones que tiene la población y tanto el Estado, no se están cumpliendo a cabalidad. ¿Qué perspectivas o desafíos vienen para este 2023? Que como usted decía, tenemos elecciones judiciales que todavía están en discusión, en debate, tenemos elecciones primarias para las elecciones generales de 2025, se viene el Censo Nacional de Población y Vivienda, agreguemos a eso todo este calendario de conflictos que ya está casi implementado también en nuestro país. ¿Qué se nos viene? ¿Cuáles son las recomendaciones en todo caso desde su organización? Se nos vienen evidentemente tiempos más conflictivos porque si bien estamos en un contexto muy complejo de polarización política, donde vamos a ver ya concretamente de qué manera se encaminan las cuestiones que usted menciona. Las elecciones nacionales van a ser un escenario importantísimo, pero también a partir de los resultados del censo poblacional podremos tener información más clara de cuánto ha significado, por ejemplo, la migración del campo a la ciudad, si están las ciudades preparadas para responder a tanta demanda en su propia planificación urbana de servicios, de cuestiones que hacen al bienestar y a la reinserción o inserción laboral, por ejemplo, de mucha gente. El censo es fundamental para la mejor redistribución de recursos, de la riqueza del Estado, pero también el censo es importante para hacernos dar cuenta cuáles son las demandas y las necesidades que tiene la población en este momento. Cuando hablamos de justicia, todo lo que ha pasado en estos últimos meses o semanas incluso de haber obstaculizado
las elecciones judiciales nos demuestran que ese sigue siendo uno de los temas más relevantes en términos de la voluntad política para realmente hacer una reforma de justicia. ¿Cómo podemos reconocer autoridades que han sido electas con un tan bajo porcentaje? Porque en las elecciones judiciales no hubo una participación ciudadana, justamente como muestra del rechazo a esa manipulación con intereses político-partidarios que debería, en este momento, que estamos ya en una nueva fase, ser más bien rectificada con elecciones transparentes en base al mérito, a los antecedentes, a las prácticas, a la honestidad de las personas, pero esta cuestión no ha podido encaminarse en la propia Asamblea Legislativa. Nos preguntamos como sociedad civil qué es lo que espera el propio gobierno y el Estado en general, si pensamos en la Asamblea Legislativa y otros poderes, sobre la reforma de la justicia. ¿Es posible reformar? ¿Se quiere reformar? ¿Vamos a obtener como población boliviana la posibilidad de que se vence la retardación procesal, de que se tengan todos los mecanismos y garantías para asegurar el acceso a justicia? El presupuesto va a ser mayor al que ahora se tiene, porque hay varias causas que demuestran esta situación de crisis, pero principalmente está la cuestión política. Si se vence la cuestión de pensar que la justicia es propiedad de un partido político, vamos a estar en posibilidad de imaginar, ojalá que sí, una justicia proba, idónea y que realmente cumpla con su rol. Y ese es un rol fundamental en la garantía de todos los derechos. Entonces, se nos vienen tiempos bastante desafiantes. El censo, las elecciones judiciales, las elecciones nacionales, son cuestiones que hacen a la estructura de funcionamiento del Estado, pero nuestra recomendación siempre es que se tome en cuenta la participación de la sociedad civil en las decisiones, en las políticas de desarrollo, en las cuestiones que hacen a este funcionamiento, a la gestión pública, a la elección transparente de nuestras autoridades, ya sea en lo judicial o en las elecciones del nuevo gobierno nacional, porque entrampados en esa polarización y confrontación ya está clarísima la lección aprendida. Todos perdemos. Si queremos que el país gane, hay que superar esta trampa en la que se nos intenta poner si eres de un lado o eres del otro, cuando el único tema por el cual deberíamos sentar presencia y adherirnos a una causa es una sociedad equitativa, justa, un país transparente, un gobierno transparente que administre de buena manera el Estado, pero además poderes independientes y no intromisión política partidaria.